Buenos días. No sé si fuerais conscientes de que durante todo este trimestre hemos estado hablando acerca de la oración. En este programa estaba incluido el hacer y el leer el libro de 40 días orando, ¿no? Con Jesús. Y hoy vamos a cerrar este tema, ya que este estudio está basado en la oración modelo del Señor Jesús, el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6. Parte de lo que hoy vamos a ver me ha tocado, bueno, no es que me ha tocado, he hablado en otras ocasiones. Ha coincidido así y el Señor tiene su propósito. Vamos a concentrarnos en un versículo en particular, el 13 del capítulo 6 de Mateo, pero vamos a leerlo al Padre Nuestro en forma completa, desde el versículo 9. Mateo 6, 9, dice así: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Paramos aquí. Estos versículos, aparte de todo lo que ya se ha dicho, es una oración de sumisión al Señor, de sujetarse a Él, de someterse, de ponerse bajo su mano, de renunciar a nosotros mismos y que Él sea sobre nosotros, ¿no? Esto es lo que está diciendo este versículo. Es una oración de sujeción al Señor. Lo que viene ahora es una oración de dependencia, de mis necesidades, que Dios sea quien supla mis necesidades, ¿no? Una oración de dependencia. Dice entonces el versículo 11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Como veis, la primera parte tiene que ver con nuestras necesidades físicas. Evidentemente no solo pedimos por el pan, también queremos comer arroz y fideos, ¿verdad? Y un poco de carne no viene mal. Pedimos acerca de nuestras necesidades y no solamente el alimento, esto ha incluido. Así que vemos que el Padre Nuestro nos da principios generales que se aplican a diversas cosas o circunstancias. Nuestras necesidades físicas y materiales las necesitamos de Dios. Él es nuestro creador. Él ha hecho la materia y la energía, y Él es quien provee para nosotros. Por eso, un poquito más adelante va a decir: mirad, no os preocupéis, no estéis ansiosos por estas cosas. Y los gentiles están afanados, preocupados, ansiosos por estas cosas, pero vosotros no tenéis que ser así porque tenéis un Padre que cuida de vosotros. Eso es lo que está diciendo, versículos más adelante. Concentraros en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que nos acercamos a Dios para suplir nuestras necesidades, pero no con la misma actitud de las personas que no conocen a Dios, con esta ansiedad, con este temor a que no nos llega, no tenemos, etcétera, etcétera, ¿verdad? En la confianza de que Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, antes que se las pidamos, dice el texto. Así que el matiz viene aquí para decir, sí, es nuestra sumisión al Señor, nuestro sometimiento a Él y nuestra dependencia de Él en lo que es material. Esa es la actitud que verdaderamente Dios busca de nosotros. Las cosas específicas, evidentemente tenemos que ser específicos,
pero no porque Dios no conozca las cosas. Dios conoce hasta el mínimo detalle e incluso conoce cosas y toma en cuenta cosas que nosotros no somos conscientes. Así que nos acercamos a un Dios que todo lo sabe. Y lo que Él quiere es un corazón que dependa de Él, incluso en las cosas más sencillas y cotidianas de todos los días. Y no preocuparnos por el día de mañana, porque dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Después habla de perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y esto habla un poquito más no de lo material, sino del corazón. Necesitamos sentirnos perdonados por Dios. Necesitamos sentirnos aceptos ante Dios. Y por eso nos allegamos a Él. Nosotros sabemos que no tenemos perdón de Dios fuera de la persona de Jesucristo. Porque es en base a su sacrificio en la cruz lo que Dios toma en cuenta para perdonarnos. No es porque ahora vamos a la iglesia que Dios nos perdona. No es porque ahora estamos leyendo la Biblia que Dios nos perdona. No es porque sencillamente estamos pidiendo en oración que nos perdone, que Dios nos perdona. Dios nos perdona porque hemos decidido aceptar la ofrenda que Jesucristo hizo en la cruz. Queremos identificarnos con Él. Queremos estar dentro de Cristo. Porque como Cristo ha sido aceptado, así seremos aceptados nosotros también. Él pagó nuestros pecados. Nuestra culpa fue cargada en la cruz para que nuestros pecados sean perdonados. O sea que fuera de Jesucristo no hay perdón. Por la fe nos acercamos a Dios con una actitud de confianza en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Aquí dice, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Y esto ya se ha explicado aquí y no quiero entrar en más detalle para ir al texto nuestro, porque esto tiene que ver con una actitud consecuente. Es decir, ¿os acordáis de esa parábola donde hay un señor que le debe muchísimo, muchísimo dinero y se acerca a este y le ruega que le perdone, pero es que le debían millonadas. Es como que, no sé, le debía en valores, si trasladáramos, a cientos de pisos inmobiliarios de estos. Y este rey le perdona. Pues resulta que sale de la corte todo contento porque había sido perdonado y encuentra a un subalterno, pero que le debía, pues, qué sé yo, tonterías comparado con todo lo que el rey le había perdonado. Pues, ¿qué hace este señor? Pues agarra y le machaca. Y le dice, y le estaba rogando, mira, déjame que yo te lo voy a pagar. La misma actitud que él había tenido con el rey. Pero él decía, no, que me vas a pagar hasta el último céntimo. Y ahorcándole. Cuando el Señor se entera de esto, ya sabéis lo que pasó. Porque Dios no tolera una actitud incoherente. Porque es injusto e desproporcionado que no perdonemos a nuestros seres queridos o incluso a nuestros vecinos, a los que están a nuestro alrededor, aquellas cosas que nos han ofendido, las cosas que nos han hecho, cuando Dios nos ha perdonado de tal manera que nos ha librado de condenación eterna. Es injusto no perdonar. A veces consideramos, no, lo que me has hecho no es injusto, me ha tratado injustamente, me ha dicho cosas que no son ciertas, me ha basureado, ha ensuciado mi nombre, me ha hecho una mala jugada, me ha clavado el puñal. Como que la injusticia se ha cometido contra nosotros, ¿verdad? Pero la palabra de Dios indica que cuando nosotros no somos capaces de perdonar estas cosas, cuando Dios nos ha perdonado todo, es injusto delante de Dios y Dios no tolera esa injusticia.
necesitamos sentirnos aceptados. Y de la misma manera que necesitamos ser aceptados por Dios, nosotros también debemos aceptar a los demás. Y esa actitud es la que agrada a Dios. Así que vamos viendo que es cuestión de actitud. Siempre decimos, no solo palabras, hechos. Pero incluso los hechos tienen que estar coherentes con una actitud adecuada. Lo que Dios, hemos dicho, Dios no quiere adoración, Dios quiere adoradores. Dios, la forma, las cosas que hacemos, las posturas que tenemos, la cantidad de canciones que cantamos, no tienen valor si no son de un corazón agradecido y que ama al Señor de verdad. Y el versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y esto lo que está haciendo aquí el Señor Jesús es enseñándonos a confiar en Dios en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio del mal. Siempre se ha comparado la situación en la que vivimos actualmente con las tinieblas, con la oscuridad, con la noche, ¿verdad? Y nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo de la luz. Es decir, estamos como en terreno enemigo. No estamos en nuestro ambiente. Pablo va a tener que decirle a Timoteo que todo aquel que quiera vivir piadosamente, ¿qué le va a pasar en este mundo? Va a padecer persecución. O sea que no estamos en un ambiente. Juan va a decir, si el mundo os aborrece, no temáis, porque a mí me ha aborrecido primero. Es decir, este mundo no es nuestro lugar. Este mundo rechaza a Dios y por lo tanto rechaza a aquellos que le aman y le siguen. Este no es nuestro mundo. Nuestro mundo es el que Jesucristo va a instaurar cuando Él vuelva otra vez. Evidentemente, o sea, lo que estoy hablando es de este sistema, de esta forma de historia, de esta forma de cultura. No estamos hablando del planeta y todo eso, porque Él lo ha creado, todos le pertenecen a Él. Aún el incrédulo, el ateo, todos pertenecen a Dios. Pero estamos hablando de este sistema que ha dejado fuera a Dios. Y en ese sistema nosotros no encajamos. Y la forma en que encajamos es de una manera que no agrada a Dios. ¿Entendéis? Eso es lo que Santiago va a decir en el capítulo 5. O 4 creo que es. Pero ya lo vamos a ver un poquito más allí. Ahora, aquí hay una pequeña dificultad. Dice, no nos metas en tentación. Y os acordáis, habíamos dicho, o sea, no porque yo se me ocurriera, sino porque Santiago lo escribe, dice, Dios no tienta a nadie. Dice, por eso, no digáis que sois tentados de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propias pasiones, deseos, es atraído y seducido, ¿verdad? Eso lo hemos explicado. Y aquí parecería que nos da la idea de que le estamos pidiendo a Dios que no nos meta dentro de la tentación. Y parece ser un agente. Dios aquí está obrando como para que nosotros seamos tentados. Pues no creo que esto sea lo que está queriendo decir aquí el Señor. La palabra tentación se puede traducir tranquilamente prueba, ¿no? Y se podría decir aflicciones también. Momentos de crisis. Estos momentos de crisis, claro, la palabra se podría traducir tanto de una forma como de otra, como prueba o como tentación. Y la diferencia está en que la tentación es una crisis moral, mientras que una prueba es una crisis de fe. ¿Veis que hay una diferencia? Dios jamás nos va a tentar moralmente. No nos va a incitar o provocar o atraer hacia el mal, jamás. Pero Dios sí pone en prueba nuestra fe.
llegamos a puntos, Dios permite cosas y circunstancias en nuestra vida que lo que está en juego es nuestra confianza y nuestra dependencia en Dios. Aquello que, ¿os acordáis? Nuestras verdaderas creencias, no lo que decimos creer, se pone en juego nuestras verdaderas creencias cuando vivimos tiempos de dificultad. Pero yo creo que tampoco deberíamos separar del todo las cosas, porque las mismas circunstancias es un cóctel de las dos cosas. Cuando nosotros estamos luchando contra el pecado, contra la maldad, sabiendo que es desde nuestro interior lo que sentimos la atracción, no es que el cebo es tan bonito, no es que la carnada es muy jugosa, es evidente que es carnada y está allí muy jugosa porque a nosotros nos gusta que sea así, de otra manera no estaría así ni tendría esa forma, no sé si entendéis. ¿Qué haría Satanás con un mundo tan bonito si a nosotros no nos atrae? Nada. Pero es justamente que el mundo responde a todo aquello que nosotros anhelamos, deseamos, queremos y nos hace sentir bien y placer. Por eso es que el mundo es así como es así, porque nosotros somos así. Y cuando nosotros estamos luchando contra aquello que es contra nuestra propia naturaleza, sentimos que nosotros mismos somos nuestros enemigos. Pero no somos nosotros solamente, sino que hay un sistema espiritual que no vemos, que conduce a este mundo que sí vemos en contra de Dios. Y por lo tanto es un sistema, es un ambiente, es una situación en la cual tenemos mucho peligro, corremos muchos riesgos de no solo caer en la tentación, sino apartarnos de Dios. No sé si me explico. No solo se pone en juego nuestra moral, sino nuestra fe. Y en esas luchas todo está conjugado, todo está mezclado. Cuando el Señor le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Qué es lo que quería hacer Satanás? Hacerlos tropezar, hacerlos apartar. Eso sería pecar para Satanás. Pero lo que estaba en juego con el Señor era su fe. Que Él no dudara, que Él no bajara los brazos, que Él no dejara de ver a Dios en toda su grandeza y en todo su amor y bondad. Cuando aquí dice, no nos metas en tentación, es la actitud de que sabemos que Dios tiene el control de todas las circunstancias. Y estamos diciendo al Señor, nos sentimos débiles y no queremos entrar ni siquiera dentro de la tentación. En el original, la gramática original sugiere eso. Señor, ni siquiera comiences a introducirnos en la tentación. No queremos ni siquiera pasar por ella. Pero mira, dice, pero, o más, o por el contrario, líbranos del mal. Y esto me hace recordar las palabras del Señor Jesús antes de la cruz. Le dice al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El apóstol Pablo en 1 Corintios va a decir, el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que esta es la actitud que está queriendo Dios de nosotros, no una actitud de autosuficiencia
frente al pecado, frente al mundo, frente a Satanás, sino una dependencia de Dios en toda situación. Y va a decir el que piense estar firme, mire que no caiga, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlas. Así que Dios está en el control de toda situación. Y es evidente que Satanás lo que quiere no es reforzar nuestra fe, lo que quiere es verdaderamente destruirnos. Pero Dios puede tornar toda situación para nuestra bendición. Evidentemente, como hemos estudiado, si permanecemos en confianza y en dependencia de Dios. Por eso dice, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Es decir, si nosotros abandonamos a mitad de camino, si perdemos la confianza en el Señor, si cedemos ante la tentación, si hacemos casos de las insinuaciones de Satanás, evidentemente no hay provecho para nosotros. Pero si permanecemos fiel al Señor, Dios puede tornar la situación más maliciosa para nosotros en bendición. Toda intención mala, toda obra maligna, todo deseo perverso que es contra nosotros, Dios puede tornarlo en bendición. Por eso no hace falta, no es necesario, e incluso es contraproducente que querramos defendernos a nosotros mismos, porque tenemos un defensor. No hace falta que nosotros nos venguemos de aquellos que nos han hecho daño, porque Dios es nuestro vengador. Tenemos que hacer bien a todos. Esa es la enseñanza bíblica, no al saltar a defender nuestros derechos. Evidentemente se define a una persona ansiosa como aquella que no es capaz de defender sus propios derechos, entre tantas cosas, ¿no? Pero, bueno, puede tener su matiz en el hecho de sentirse apocado, de recibir las cosas con resignación, pero la paciencia no es lo mismo que la resignación. Y habla de realmente traspasar nuestra confianza y nuestra seguridad a Dios y no a lo que nosotros podemos hacer en nuestro propio beneficio. Por eso es que perdonamos a los demás, estén arrepentidos o no de lo que nos hayan hecho, nos hayan pedido perdón o no de lo que nos hayan hecho. Perdonamos a los demás, no es que le vamos a decir te perdono cuando no nos ha pedido perdón, evidentemente. Lo que estamos haciendo es que perdonamos en nuestro corazón, que no vamos a agarrar ninguna de estas cosas que nos ha hecho para actuar de forma diferente con esa persona. Eso es lo que significa. Por eso cuando nos acercamos a Dios, anteriormente hemos dejado de lado toda ofensa que nos han hecho. Las hemos perdonado. No la vamos a tomar en cuenta. Dios juzgará a cada uno según lo que haya hecho. No voy a ser yo el juez de la otra persona. Dios juzgará por mí. Y si Él ve conveniente, lo juzgará en este mundo, y si no, ten por cierto que lo condenará después. Cuando aquí habla de guárdanos del mal, da la idea de rescátanos de lo maligno, ¿no? Allí la forma, la estructura de la oración en griego no es clara si es una persona o si es algo, o sea, ¿no? En el sentido de si es una cosa o si es una persona. O sea, puede traducirse como el mal o lo malo, o puede traducirse como el maligno. Lo digo esto porque hay versiones que lo tienen traducido así. Y cuando habla del maligno o de el malo, evidentemente sabemos que es Satanás, ¿no? Pero yo creo que el sentido aquí es de lo malo, porque lo incluye a Satanás.
no es solamente Satanás, sino todo lo malo. Y evidentemente él es el estratega en toda la maldad, ¿verdad? Satanás no es omnipresente. O sea, a veces pensamos, Satanás está acechando mi vida. Bueno, él en personita, creería que no. Él tiene todo un sistema de ángeles o de espíritus, lo que llamamos demonios, que obedecen a su voz. Y los tiene bien organizaditos. Y por lo tanto no queremos restarle importancia a Satanás, porque él es más poderoso que nosotros. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿o no? Por eso el apóstol Pedro va a decir que tengamos confianza. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como una cosa extraña os aconteciese. No es extraño. Pero nosotros estamos en las manos del Señor. Confiemos en Él. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Líbranos del mal. Habla de rescatar, da la idea o me viene a la mente la figura de estar en la boca del león. Y esto significa que ya hemos entrado dentro de la esfera del peligro y de la tentación. Entonces lo que está, si completamos la idea de la oración, porque deberían verse juntas, es lo mismo, ¿no? Señor, no nos metas o no dejes que entremos en la tentación, pero si estamos en ella, Señor, rescátanos para que no seamos dañados, para que no te ofendamos, para que nuestra vida no esté manchada, cargada, dañada, lastimada por el pecado. Nuestra vida se daña, nuestra familia se daña, la iglesia se daña y evidentemente la contaminación es general. Por eso es que pedimos al Señor, rescátanos del mal. Quiero que vayamos a Santiago, donde os había prometido revisar el pasaje, Santiago 4. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo primero. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen nuestros problemas? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Es decir, nuestras pasiones son como un ejército conquistador. Es decir, no es que están luchando contra nosotros, en realidad están luchando por conseguir aquello que desea. Hace todo lo posible, planifica para obtener aquello que desea. Pero es justamente de dónde vienen nuestras guerras, nuestros conflictos los unos con los otros, nuestros males, nuestra injusticia social. ¿De dónde viene? De las pasiones que hay dentro de nosotros. Eso está en contexto con lo que ya ha venido enseñando. Codiciáis y no tenéis. Matáis y aún así seguís ardiendo en envidia. Y no podéis alcanzar aquello que deseáis. Combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Vamos a parar aquí. La oración, otra vez, es nuestra actitud de dependencia de Dios. Cuando no oramos es porque demostramos que somos autosuficientes, que no necesitamos a Dios. Y esto quiero decirlo porque a veces creemos que la oración es como una fórmula mágica para que Dios obre. Es más, a veces hasta nos concentramos en expresiones determinadas porque creemos que esas tienen más efecto en Dios. Pero lo que Dios mira es el corazón, no las palabras. A veces oramos lingüísticamente pésimo.
¿Eh? Pero ya hemos dicho, las oraciones bonitas a Dios no le van. Lo que le va es un corazón sincero y es un corazón bonito para Dios. Entonces, justamente lo que está diciendo, vuestros problemas, vuestras dificultades, vienen del hecho de que habéis dejado a Dios fuera de escenario. No le estáis tomando en cuenta a Dios. Por eso dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís, porque no estáis tomando en cuenta a Dios. Ahora, versículo 3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí está la segunda parte. Tal vez sí estamos pidiendo, pero estamos pidiendo con la actitud incorrecta, inadecuada, que Dios no va a tolerar. Y es cuando estamos pidiendo y orando a Dios de forma egoísta, de forma egocéntrica, cuando estamos mirando para nosotros mismos nada más. Cuando estamos centrados en nuestro propio dolor y situación. Evidentemente tenemos que ser sinceros delante de Dios, y eso se ha explicado muchas veces, que hablar a Dios tal y cual nos sentimos. Expresarle a Dios nuestro sentimiento y dejar que Él trabaje en nuestro corazón y nos consuele, nos cure, nos sane, evidentemente, ¿no? Pero muchas veces estamos centrados en nosotros y decimos, cuando estamos de frente a un tronco, o sea, ponte de frente a un tronco, solo ves que tronco y no ves lo demás. Y tu mundo se vuelve un tronco, cuando Dios tiene todo un bosque para ti. Dios tiene un plan, un propósito que va mucho más allá de nosotros. Y Dios quiere que seamos parte de ese plan y de ese propósito. Dios por eso está hablando, todo ayuda a bien a aquellos que aman a Dios. Sabemos. Cuando amamos a Dios, queremos ser parte de su plan, de lo que Él está haciendo. Y cuando es así, todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito y tiene un fin, una meta. Y nosotros queremos ser parte de ellos. Muchos de nuestros hermanos podrían haber visto como injusto, innecesario, absurdo, tener que sufrir en una hoguera, ser devorado por un león en un circo romano. Un sinsentido el hecho de que muchos de nuestros hermanos en la actualidad sean torturados, degollados. Como que esto es una victoria para Satanás, pero Dios tiene su propósito y su plan. En primer lugar, de que Él ha vencido la muerte y que incluso la muerte para nosotros no es el fin. Para nosotros es victoria. Por lo tanto, Dios, por medio de Jesucristo, le ha quitado a la muerte su poder. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ni siquiera la muerte es ya un enemigo para aquellos que creemos en el Señor. Y cuando Satanás mata a un cristiano, a un creyente verdadero, Dios levanta un ejército aún mayor para vencer las fuerzas del enemigo. Versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Veis que todo está relacionado? Lo que hablábamos al principio. Nosotros vivimos en un sistema que no es nuestro sistema. Nosotros estamos aquí como extranjeros y peregrinos. No nos querramos quedar aquí, porque aquí solamente estamos de paso. Cumplimos un propósito, una misión, pero nuestro reino es el reino de Dios, el reino de los cielos,
el reino eterno, el reino que va a permanecer en justicia y santidad para siempre. Ese es nuestro reino, eso es nuestra patria, esa es nuestra ciudad. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Cuando uno quiere quedar bien con el mundo, termina dándole la espalda al Señor. Hoy hablábamos de eso también. Cuando hablamos de amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Porque Dios no quiere que le compartamos, que tengamos un corazón dividido, sino que le amemos completamente a Él. Que no juguemos a dos bandas, que le seamos fieles. Eso es lo que está diciendo aquí. Cuando nosotros queremos congraciarnos con este mundo y parecernos a ellos y actuar de la misma manera que ellos actúan y todo lo demás, terminamos ofendiéndole al Señor. Terminamos concediendo cosas, terminamos accediendo a cosas que verdaderamente no agradan a Dios. Y aquí lo compara como una relación ilícita, como cuando engañamos a nuestra esposa, a nuestro esposo. Así hacemos con el Señor cuando queremos jugar a dos bandas. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. En el Antiguo Testamento el Señor habla mucho del celo de Dios con su pueblo y tenía que ver con la idolatría, cuando le compartían con los demás. El apóstol Pablo también va a hablar de eso en el contexto del texto que hemos citado de la tentación. Seguidamente dice, hermanos, huid de la idolatría. Y lo que pasaba era que la cultura del momento en el que vivían los hermanos en Corintios era de fiestas, festividades paganas, que todo el mundo lo hacía, que muchas generaciones venían haciéndolo. Y ahora decir que no a una comida familiar, era una comida familiar, pero era sacrificada a los ídolos. También va a hablar, dice, cuando habla ahí el apóstol Pablo, va a decir, ¿está bien que nos sentemos a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios a la vez? Habla de fidelidad al Señor. Habla de una completa lealtad al Señor. Versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que aquí está la clave. La oración viene a ser la manifestación de un corazón humilde. Dios te va a dar gracia, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar los medios para soportar cualquier situación en tu vida si te presentas delante de Él en humildad. Es contrario a lo que se decía en los versículos 1 y 2. Humildad para que Dios dé gracia. Por eso dice el versículo 7, someteos, por tanto, a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Aquí está lo mismo que está en el Padre Nuestro. Nos sometemos a Dios y es la manera en que resistimos el mal y al maligno. Y Él huirá, porque nuestra confianza, nuestra dependencia, nuestra seguridad está en el Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, eso, el que está jugando a dos bandas, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que si con lo que estamos viendo y lo que Santiago está expresando, nos sentimos identificados con esta autosuficiencia, esta soberbia, este orgullo, ¿cuál es la solución? Humillarnos delante del Señor,
para que Él sea quien nos exalte. No busquemos nuestra propia exaltación. Ya el Señor, y el Señor Jesucristo fue nuestro ejemplo. Él fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Y fue Dios quien le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo no se exaltó, como dice Hebreos, no se exaltó a sí mismo. Dios le exaltó a Él. Y esa es nuestra actitud. La actitud que Dios desea de nosotros, la que Dios espera de nosotros. Que toda nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad esté puesta en Dios. La manera en que vamos a ver toda situación, desde la enfermedad, la escasez, el dolor, la injusticia, la persecución e incluso la muerte, va a depender de esta actitud delante de Dios. Y eso es la oración. Porque no sé si os habéis preguntado, pero ¿para qué oramos si Dios lo sabe todo? Y porque es la manera en que nosotros ponemos nuestro corazón en su presencia. Cuando nosotros descansamos en Dios, cuando en Dios toda esa carga de aflicción, de ansiedad, de opresión, de angustia, hacemos así y se la dejamos a los pies del Señor. Esta carga es tuya. Y eso trae paz al corazón. Eso trae buenos pensamientos. Si veis a lo que el apóstol Pablo le dice a estas dos hermanas que estaban peleadas, Evodia y Síntique, Filipenses. No pensaba leer este pasaje, pero vamos a leerlo. Filipenses capítulo 4, versículo 2, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron junto conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. En el Señor, mirad. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza, vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que ese es nuestro tesoro en la oración. No hay aquí misticismos. Hoy festejamos no nosotros, festejan el Domingo de Ramos, ¿verdad? Cada uno lleva su ramita de olivo, su palma, para ser bendecida, para después llevarla y que esté en su casa todo el año. ¿Qué están haciendo? Eso es superstición. Es atribuirle a un objeto un poder mágico. Es como, incluso dentro de los llamados evangélicos, quienes creen que por tener una Biblia en casa son bendecidos. Y abierta, sí, a la puerta de la casa. No. La bendición está en obedecer la palabra de Dios, en estar al lado del Señor, en amarle a Él con todo nuestro ser y sinceramente y fielmente a Él. Oramos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu gran amor para con nosotros. Oh Señor, cuán paciente y misericordioso eres. Somos como niños rebeldes.
Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en nuestras debilidades. Padre Celestial, queremos que nos libres del maligno, de la maldad. Oh Señor, ni siquiera permitas que seamos tentados. Pero aún, Señor, en medio de la tentación, queremos mirarte a ti, porque tú eres nuestro rescatador. Tú eres nuestro Salvador, oh Señor, queremos depender de ti y ver la vida de una manera diferente. Este mundo está lleno de aflicciones, pero este no es nuestro sitio. Queremos, Señor, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Queremos que nuestro corazón esté a tu lado, no en las cosas pasajeras de esta vida. Permítenos, Señor, mirar las cosas de una manera diferente y poder disfrutar de gozo, de paz en medio de las circunstancias difíciles. En medio de las tormentas queremos brillar para ti. En medio del dolor y la dificultad queremos, Señor, brillar para ti. Tú eres nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestra esperanza. Y en este mundo, Señor, vamos a tener aflicciones porque este mundo está contra ti. Y este mundo también nos aborrece a nosotros. Y este mundo todavía sufre las consecuencias de nuestra rebeldía para contigo. Por lo tanto, Señor, queremos venir a ti cada día en oración con la actitud correcta. Queremos someternos a ti. Queremos depender de ti. Queremos, Señor, que toda nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra fe, nuestra esperanza esté en ti y solamente en ti. Que tú, Señor, concedas a tu pueblo paz. Que tú, Señor, nos des el poder brillar para ti, de ser luces en un mundo en tinieblas. Oh Señor, que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, creando entre nosotros divisiones, conflictos. Señor, quita de nosotros la ansiedad, la angustia, la depresión. Oh Señor, los problemas que hay en nuestras familias, conflictos con en nuestro matrimonio, como padres, como hijos. Que tú, Señor, sanes nuestra familia y nos des, Señor, victoria sobre Satanás. Oh, amado Señor, estamos a ti con toda humildad, porque somos indefensos si no estamos bajo tu mano protectora. Satanás nos va a maltratar si queremos mostrarnos como autosuficientes. Queremos vestirnos de la armadura que tú nos das y enfrentar la lucha espiritual que tenemos día a día en el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a experimentar esa vida abundante que Jesús nos prometió. Él nos dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y perdónanos, Señor, cuando a pesar de que lo decimos y lo predicamos, nuestra vida, Señor, es miserable. Danos, Señor, esa victoria que hay en Jesús. Que nuestro corazón sea transformado. Que, Señor, nuestra oración sea cada día ofrecida a ti en sinceridad, con un corazón agradecido, con un corazón que te ama, que te sirve, que te sigue, que te adora de verdad. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén.